Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Sí, estamos con un representante del sector público y otro del sector privado para hablar de una producción sumamente interesante, un trabajo que empezó hace 2 años en la Dirección de Agroindustria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. Está con nosotros el ingeniero Rubén Cañete. Buenas noches, ingeniero. Gracias por visitarnos hoy y compartir de la experiencia en la producción de harina de mandioca. Buenas noches, Horacio. Buenas noches a los televidentes. Y estamos acá para lo que viene el lugar y para enseñar un poco lo que es la harina de mandioca y el resultado que puede dar al pequeño productor y también a la cantidad de gente celíaca que tenemos en Paraguay hoy y que pueda ayudar un poco para que nuestra economía tenga también otros ingresos aparte del almidón, se pueda incorporar la harina en la nutrición familiar. Y aquí con los productos que son una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer de la harina de mandioca y almidón, estamos también en compañía de Teodor Regier. Él es industrial, exportador. Estamos con la gente que está enseñando a los productores a elaborar el popí, la harina de mandioca, el almidón, y hablar de la posibilidad de llegar a otros mercados, doctor Teodor Regier. Muchas gracias, muy buenas noches a los televidentes. Rubén, comentanos cómo se inició este trabajo en el INTN, en cuántas zonas de nuestro país ya estamos produciendo y cuál es el potencial que estamos teniendo ya. Bueno, esto salió de algunas visitas que he realizado a Colombia y Brasil y un poco la tecnología brasilera dentro del avance que tiene el departamento de Alto Paraná, donde nosotros estamos viendo de que el pequeño productor desperdicia mucha mandioca. Y lo desperdicia, ¿por qué? Porque después de este trabajo que hemos realizado, nosotros estamos utilizando la hoja seca al sol, la rama molida, fina y secada al sol. Estamos usando el tapití, que es el sobrante entre la rama y las raíces, Sí. Como leña, Sí. sustituta. Y también estamos utilizando la raíz de la mandioca, haciendo de que 100 kilos de rama de mandioca pueda rendir 40 kilos de harina. Sí. ¿Y cómo está avanzando la producción y las enseñanzas que están impartiendo desde el INTN? ¿Ya está teniendo resultados para ir pensando en volúmenes? Se está trabajando actualmente en casi todos los departamentos, de excepción de Ñembucú, que no podemos llegar por las lluvias y porque son muy pocos productores de mandioca. Pero a nivel primer departamento, segundo departamento, se está trabajando bastante bien. Y en la zona de Caguazú, Alto Paraná y Itapúa se está trabajando muy bien. En Itapúa hay productores que están elaborando 4.000 a 5.000 kilos de harina de mandioca por mes, que están comercializando dentro de la comunidad a un costo aproximado de 2.000 guaraníes por kilo, con una muy buena receptividad, un buen almacenamiento y un buen resultado de los análisis por lote que estamos realizando en los laboratorios. Si bien la instrucción del gobierno fue empezar primero a combatir el hambre en nuestro país, obviamente convertirlo esto en un producto de renta va a ser sumamente importante y para eso la intervención de los industriales y exportadores es sumamente relevante. Doctor Teodor Regier de Codipsa, que ya está trabajando en la exportación, en la industrialización de la mandioca, ¿cuál es el potencial de mercado que tenemos y en qué partes del mundo, por ejemplo, doctor? Bueno, en realidad en Paraguay en la actualidad se está procesando apenas el 12-15% del volumen total de producción de mandioca. Sí. De esto, normalmente nosotros estamos produciendo entre todas las industrias almidoneras como 50-60 mil toneladas de almidón. De esto, apenas un 30% queda en el mercado local y el restante, las 40.000 toneladas, normalmente son exportadas. Codipsa hoy está exportando prácticamente a todos los países en Sudamérica, a varios en Centroamérica, a Estados Unidos, a Canadá,
a algunos países en Europa y también en África. Y inclusive ahora estamos empezando a exportar a Sudáfrica, pero el mayor volumen durante el año pasado pudimos exportar al mercado de Estados Unidos. ¿Hay dificultades para acceder a estos mercados? En realidad, Codipsa hoy, como mayor exportador de almidón de mandioca en América, nosotros prácticamente estamos bastante acostumbrados a las exigencias de los mercados internacionales. Yo creo que hoy Paraguay, en relación a calidad y cumplimiento de exigencias, somos más competitivos que las empresas brasileñas, porque ellos obviamente no tienen mucha exportación por el consumo interno grande que tienen. Pero nuestra principal competencia son los productores de almidón de Tailandia. Pero en los países sudamericanos o todos los países americanos donde podemos entrar por tema de precio, prácticamente no tenemos ningún problema con calidad. Obviamente estamos certificados con la ISO 9001, con otros tipos de certificaciones. Actualmente estamos terminando un proceso para la ISO 22000 y la ASAP. Y cuando una vez tenemos esa certificación, ya tenemos vía libre a todos los mercados. El único tema es el precio. Los insumos que utilizan para la industrialización los generan en Codipsa o tienen proveedores de sectores de nuestra producción campesina. Codipsa en realidad hace casi 20 años atrás fue creado con un fuerte enfoque social. Sí. Eso significa de crear alternativas de ingreso para los pequeños productores de mandioca. Hoy, y ya tenemos definido el rumbo hasta el 2020, seguimos con la misma filosofía y con la misma misión de seguir creando oportunidades para pequeños productores. Y hoy sí tenemos una pequeña parcela de 200 hectáreas de producción propia, pero más bien para apoyar y demostrar a los productores que el rubro de la mandioca es un rubro rentable. Pero en un principio el 100% de nuestra mandioca es comprada de productores de mandioca, y la mayoría de productores en San Pedro, en el departamento de San Pedro. Codipsa también está en San Pedro. Sí, tenemos la primera planta en Raúl Oviedo, en Caguazú, la segunda en Repatriación también en Caguazú. La mayor planta en Paraguay está en Guayaibí, y la planta más moderna, inclusive de Sudamérica, es la única planta en Sudamérica que tiene completamente tecnología europea, está en Nueva Germania. Lastimosamente, con una capacidad ociosa del 70%, porque nos falta mandioca, aunque uno no lo crea, pero nos falta más materia prima para aprovechar la capacidad instalada. Si bien se empezó a producir primeramente harina de mandioca, el potencial es enorme en la producción de distintos tipos de alimentos. ¿Cuántos detectaron en el INTN? Bueno, nosotros estamos trabajando hoy en día con pequeños productores a nivel de 5 a 7 recetas, pero podemos llegar a 40 y 50. Tenemos justamente en exposición lo que es una galletita hecha a base de harina de mandioca con una durabilidad de aproximadamente un año en paquete, y el cual puede formar parte de la línea de productos de los rapiditos, cual haría un mercado potencial a los pequeños productores. También el consumo o la utilización de la harina de mandioca en un 10% en todas las panaderías del país le daría mucho más crocancia a la harina actual, ya que por falta de fibra la harina hecha con harina de trigo lo hace un poquitito blando a la masa del pan, lo cual la harina de mandioca le daría mucho más fibra y más potencial de durabilidad de ese panificado. Entonces nosotros creemos que ese decreto presidencial sigue en pie, que había sido firmado por el presidente Stroessner en aquella oportunidad cuando la crisis del trigo, y el cual se puede poner en vigencia. Eso daría un ingreso accesible al pequeño productor y también a la venta de la harina y el consumo. La merienda escolar es otro desafío, en una galleta de 30 gramos aproximadamente, donde se puede utilizar también hasta 30% la harina de mandioca con la harina común, lo cual daría otro mercado a este producto a nivel nacional.
El consumo de la harina dentro de la economía familiar está entre aproximadamente 17 a 22 kilos de harina por mes que consume una familia tipo paraguaya. Y creemos nosotros de que si el mismo productor fabrica su propia harina, la economía sería interesante a nivel de la familia campesina, porque estaría ahorrando aproximadamente 100-150 mil guaraníes por mes. Esta harina producida a nivel de pequeño productor, podemos hablar nosotros de 800 a 1.500 guaraníes el kilo, lo cual representaría, y en rendimiento, la harina de mandioca rinde un 40% de popí, prácticamente, que es la mandioca rallada secada al sol, y la misma cantidad de kilos te da para hacer la harina. Sí. Cosa que con el almidón se hace más trabajoso a nivel familiar porque tiene que hidratar, tiene que lavar, tiene que pelar. Sin embargo, en este proceso es mucho más rápido con el rallador que el INTN hizo el prototipo a través del señor Coronel, que es un pequeño productor que trabajó mucho con mandioca, pero sus máquinas no estaban preparadas porque las normas internacionales hablan de una máquina en acero inoxidable, lo cual entra dentro del proceso de producción. Sin lugar a dudas, enfatizar en el trabajo que están llevando adelante en el INTN, la harina de mandioca puede convertirse en el nuevo oro blanco y reemplazar lo que alguna vez fue el algodón. Doctor Regier, ¿cómo ustedes creen desde Codipsa que pueden solucionar esa falta de provisión de insumos que tuvieron en la zona de San Pedro? Yo creo que nosotros podemos aprovechar las experiencias de otros países, como por ejemplo Tailandia. Sí. En Tailandia, hace unos 30, 40 años atrás, el gobierno tailandés elaboró un programa de gobierno para la mandioca y dijo que nosotros en 20, 30 años vamos a ser el principal productor y exportador de almidón de mandioca a nivel mundo. Y así lo lograron. Y hoy Paraguay, ya siendo el cuarto o quinto mayor exportador de almidón a nivel mundial, sí, fácilmente podemos llegar a ser el segundo. Obviamente no podemos llegar a los niveles de Tailandia, pero el segundo o tercer mayor exportador, pero con el objetivo de crear más alternativas para el pequeño productor. Creo que el modelo que Codipsa está llevando adelante de comprar mandioca de pequeños productores, convertir eso en un producto de primera calidad para los mercados más exigentes a nivel mundial y exportarlo y que estas divisas vuelvan otra vez a los pequeños productores. Si esta rueda una vez comienza a rodar, creo que es una de varias otras alternativas muy importantes para erradicar la pobreza. Y en ese sentido, Codipsa también está apoyando el desarrollo de variedades eficientes para el pequeño productor. Estamos fomentando en todo sentido la mecanización de la producción de mandioca y también estamos invirtiendo mucho en capacitación a los productores para que ellos realmente vuelvan a ser competitivos en la producción de mandioca, porque solamente si ellos son competitivos, tienen óptimos rendimientos en volumen por hectárea, en contenido de materia seca por raíz, nosotros también como industria y por ende como país podemos ser competitivos en los mercados internacionales. Pero estamos muy conscientes que necesitamos una estrecha cooperación con el gobierno nacional. Esto el sector privado a solas no va a poder solucionar. Ahí sí, entre todos, tenemos que llevar eso para que sea un proyecto a nivel nacional y todos juntos aprovechar ese gran potencial que hay. ¿Las variedades que tenemos aquí son eficientes o tenemos que importar alguna otra? Yo creo que nosotros tenemos variedades muy eficientes. El gran desafío es el mantenimiento de los cultivos. Obviamente a nivel mundial hay de repente variedades con más contenido de materia seca, más resistentes a enfermedades, de repente mayor productividad por hectárea. Y de hecho en Paraguay existe un proyecto donde ya se trajeron supuestamente las mejores variedades de China, Tailandia, de Centroamérica y variedades desarrolladas en el CIAT, que es el mayor centro de investigación a nivel mundial de la mandioca. Y hay un proyecto de investigación y esperamos que en unos años más
de repente tenemos variedades más eficientes. Muy bien, doctor Teodor Requier, ingeniero Rubén Cañete del INTN, muchísimas gracias por esta visita. De hecho, el tema da para hablar y bastante, y seguramente en próximos capítulos en este espacio vamos a hablar mucho más, quizás de acceso a más mercados incluso, y con una mejor calidad de vida para nuestros productores. Muchísimas gracias. Bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.